Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficiencia para hablar, danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a colocarnos en las manos del Señor, como decía al comienzo. Les pido disculpas por algo que tengo en la nariz, no es ninguna rinoplastia, es un tema de un problemita que tenía ahí hace varios días y el día de ayer me hicieron una intervención allí pequeña. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido viendo hasta hoy. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene estos grandes 4 temas, ¿sí? El que estamos entrando, que es todo el tema de la profesión de fe, que es el credo, ¿sí? La parte de los sacramentos, la parte de los mandamientos y el otro bloque, el cuarto bloque, que es el tema de la oración, que se basa en toda esa oración del Padre Nuestro. Nosotros hasta ahora estamos en el primer bloque. El Papa Francisco dice que el catecismo de la Iglesia es como un viaje que hacemos nosotros para profundizar en nuestra fe. Y ese es el objetivo, que todos los días nosotros podamos crecer en esa fe, que es la que nos va a permitir encontrar en Dios todo lo que nosotros necesitamos para nuestra propia vida, tanto aquí en la tierra como el deseo profundo de alcanzar nosotros también la salvación. Vamos hoy a entrar en el segundo capítulo de este tema de la profesión de fe o del credo, que es creo en Jesucristo, único Dios, la buena nueva que Dios ha enviado a su Hijo, que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Hemos visto las características de Dios Padre, ¿sí? Que es un Padre creador, que crea todo por amor, que nos crea a nosotros por amor. Hay una partecita al final del tema de la parte del Padre, que es todo el tema del mal, ¿no? Pero no vamos a profundizar mucho allí sobre el mal. Nosotros sabemos que el mal nace de la desobediencia del uno de los ángeles del Señor y que a través de él pues se introduce todo este tema de maldad dentro del mundo y que no es obra creadora de Dios, ¿no? Eso lo habíamos hablado la vez pasada. También quisiera que cuando entráramos ahora en el tema del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros en Cristología, la Cristología católica es una Cristología que abarca el tema de Jesús desde lo humano, pero también desde lo divino. No para hacer una separación, no para decir que Jesús es una cosa como hombre y como Dios, no, sino que en Jesús se logra integrar totalmente en esa humanidad lo divino. Y lo hermoso es cómo en lo divino también se entrelaza esa humanidad. Entonces, este capítulo segundo del Catecismo, aquí quiero también hacer un paréntesis. Alguien me decía que si había algún compendio, algo como más
poquito más resumido el tema del catecismo. Sí, en el año 2005 salió un compendio del catecismo de la Iglesia Católica. También es un instrumento que nos puede ayudar mucho para nuestro trabajo que estamos haciendo de profundizar en el catecismo de la Iglesia Católica. Se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es algo resumido de lo que es el catecismo, que es pues mucho más grande, ¿sí? Y este compendio eh, trae como una especie de resumen. Y es abordado también desde una visión muy eh, profunda y con expertos sobre el tema. Bueno, el capítulo segundo, vamos a ubicarnos, está para quienes tienen este catecismo, en la página 143, ¿sí? No sé si lo ven. Y el numeral es el 422, ¿sí? Vamos a entrarnos a este tema de creer en Jesucristo, Hijo único. La buena nueva, Dios ha enviado a su Hijo, pero al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Dios nos envía a su Hijo, a ese Hijo amado, aquí como una promesa que ha hecho a la humanidad. Creer en Jesucristo, creer en Él, nos centra a nosotros un poquito, porque de pronto eh, el pueblo estaba dispersado con tantas cosas y la buena nueva que nos trae Jesús es esa presencia de Dios con nosotros y cómo Jesús empieza a mostrarnos un rostro nuevo del Padre. Tal vez nuevo no, sino tal vez renovador porque siempre ha sido el mismo rostro, pero lo vamos a ver cuántas contrariedades tuvo Jesús con los fariseos, con los letrados, con aquellas personas que eran encargadas de la ley y del culto, ¿sí? De un judaísmo radicalizado y donde viene Jesús a hablarnos de Dios como Padre, como Abad, ¿no? Abad, que significa padre, papito, ¿sí? Y viene una relación muy bonita de Jesús con nuestro Creador. Entonces, empezamos nosotros a notar que que todo lo que estaba escondido, ¿sí? Por eso Jesús es el revelador, ¿no? Es la revelación de lo que es Dios, ¿no? Como Padre. Y también a traer una buena noticia a la humanidad. Jesús no vino a cargarnos aquí de cosas pesadas, no vino aquí a asumir una actitud de un juez, de un castigador, sino vino a darnos una buena noticia de que Dios nos ama, porque de pronto se nos olvida muchas veces eso, de que Dios nos ama, de que ese Padre creador, de ese Padre que creó el universo, nos ama profundamente. Y una de la demostración del Padre, y eso lo vamos a ver más adelante, es de que nos perdona nuestros pecados, de que es un Padre misericordioso. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, nos habla de ese Padre misericordioso, de ese Padre bondadoso. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret nacido judío, de una hija de Israel en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén bajo el procurador de Poncio Pilato. Hay unos datos aquí muy interesantes que son unos datos mmm, que nos ubican a Jesús en un contexto judío, en un contexto en el cual
esta región, toda esta región que es la gran región de Palestina, estaba dividido en tres, eh, digámoslo así, como de tres departamentos. La región de Galilea, la región de Samaria y la región de Judea. Todo este gran territorio pertenecía al Imperio Romano y cada uno de estos territorios, de estos espacios, tenía como un gobernador que estaba allí. Y cada una de estas regiones, además de sus características geográficas, también tenía unas características políticas y bastante interesantes, ¿no? Ustedes saben muy bien que los de Samaria no se hablaban con los de Galilea por unas circunstancias que venían de la época antigua, ¿sí? De que la región de Judea era la región donde estaba la capital política, que era Jerusalén, y también la capital religiosa. Entonces, la parte de Galilea era como la parte de los campesinos, de los pescadores, de los trabajadores, ¿sí? Como la parte productiva, digámoslo así, de esa región. Por eso Jesús nació en ese lugar, en ese contexto geográfico, perdón, se desarrolló en ese contexto geográfico porque Jesús nació fue en la región de Judea, en Belén de Judá, donde nació Jesús. Pero su infancia y su adolescencia la desarrolló allí arriba en la región de Galilea. Eh, Fue el lugar donde él convivió, donde él vivió sus primeros años, donde él eh, conoció toda la parte del pueblo, todas sus vivencias, todas las circunstancias. Por eso los mensajes de Jesús o la forma de predicar de Jesús lo hacía en relación a lo que él vio, ¿no? A lo que él en carne propia compartió. Él sabía cómo el agricultor se levantaba en las mañanas a ir a sembrar sus semillas, veía a la señora barriendo su casa, veía al constructor, ¿sí? Al albañil, al carpintero, toda una experiencia de vida alrededor de ese contexto social, político, económico, religioso también de la época. Entonces Jesús, que nació en Judea, ¿sí? En la región de Judea, por eso se llama, por eso eh, era un hombre que descendía de la casa de David, ¿sí? Y por eso nació en Belén de Judea, pero se desarrolló allí en Galilea, por eso le decían el Galileo. Y a otras personas le decían Jesús de Nazaret, ¿sí? Aunque había nacido en Belén, su lugar de donde se desarrolló totalmente en su infancia y en su adolescencia fue en la región allí de Galilea. Bueno, la Santísima Virgen María, nos dice aquí el credo, ¿sí? Su madre, su esposo José. Qué importante es entender esto porque muchas veces en nuestros contextos religiosos y lamentablemente nuestros hermanos que se han separado de la iglesia no le dan la connotación que tiene la Santísima Virgen María dentro del plan de salvación de Dios, ¿sí? Y nosotros encontramos en la Santísima Virgen María unos elementos muy importantes, muy grandes que tenemos nosotros que rescatar, ¿no? No solamente fue una mujer que trajo a este mundo a nuestro Salvador, sino que tenía unas características muy importantes que nosotros tenemos que resaltar. A veces se dice que María fue una mujer como no cualquiera, no. Una mujer en su esencia, en su totalidad, con una dignidad muy grande, ¿no? En la Santísima Virgen María, inclusive la mujer que en la época
en la que vivió Jesús era como relegada a un segundo lugar, no podían entrar a las sinagogas, eh, inclusive cuando la mujer era encontrada en adulterio, era lapidada, ¿sí? El hombre cuando era encontrado en adulterio no sufría el mismo castigo que la mujer, ¿no? Entonces, con la Santísima Virgen María se le da un valor, un realce y un redescubrir de la dignidad de la mujer. Y aquí hago un paréntesis muy importante para decirle a todas las damas que hacen parte de este apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y quienes me escuchan, gracias a ustedes, porque sin el trabajo de ustedes, sin ese aporte que ustedes le dan no solamente a la iglesia, sino a todo este plan de salvación de Dios, esto no se puede ejecutar. Este plan de salvación es difícil sin el papel primordial y fundamental de la mujer. Es fundamental, es importantísimo. Nuestros apostolados, nuestras parroquias, todo gira en torno a la mujer. Y no en un segundo lugar, sino yo diría que en un lugar muy importante, en un lugar bastante relevante dentro de la iglesia. La iglesia tiene mucho que agradecer al papel de la mujer, que la mujer tiene mucho que aportar dentro de nuestros apostolados, dentro de nuestras iglesias, así como lo hizo la Santísima Virgen María. Y Jesús recobró mucho eso, ese papel de la mujer. Inclusive, si ustedes estuvieron en las Eucaristías esta semana que ha ido pasando, han visto cómo Jesús nombra a algunas mujeres discípulas que están con él, ¿no? Susana, eh, la María, la de Cleofás, otras mujeres que estaban allí, no eran las que servían la cena, no eran las que acomodaban la mesita, no eran las que traían el florero, no, eran las que estaban allí atentas a lo que Jesús estaba diciendo y también fueron grandes discípulas, grandes misioneras que tuvieron un plan muy importante. Y la Santísima Virgen María lo rescata, lo rescata. Entonces, es un momento para aprovechar porque casi el 70% de quienes están dentro de nuestros apostolados, dentro de la iglesia, son mujeres, ¿no? Y esto es como una cosa en la cual nosotros tenemos que valorar demasiado y a veces lo dejamos desapercibido. A veces dejamos que pase simplemente, no. Eso es, algo, es un punto muy importante. Hay unos teólogos que hablan del papel de la mujer dentro del plan de salvación de Dios, que es muy importante, y se habla del discipulado de la mujer, del discipulado también de la mujer allí dentro del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos habla de la Santísima Virgen María. Estos datos que muestra el Catecismo de la Iglesia es basado en las Sagradas Escrituras, pero muchos estudiosos, vuelvo y lo digo, del Jesús histórico, de ese Jesús histórico, que han profundizado un poquito más sobre la historia de Jesús, que han tratado de introducir un poquito más, hablan de Jesús de pronto como un albañil también que trabajó, sabía mucho el tema de la albañilería, inclusive que trabajaba en Séforis. Algunos hablan, hay un libro muy bonito por ahí que se llama Jesús, un judío marginal, que hablaba mucho del tema de Jesús como campesino. Bueno, hay una cristología, el tema de la cristología de ese Jesús histórico, que es interesante de pronto si ustedes algún día quieren profundizar sobre ese tema. Sin caer en esas novelas que a veces se inventan de que Jesús tuvo una esposa, unos hijos, que Jesús convivió con María Magdalena, una serie de cosas que yo no sé dónde las sacan, o sea, es unas novelas ahí medio raras que no tienen nada que ver ni con las Sagradas Escrituras, ni con realmente
cosas serias del Jesús histórico, del Jesús histórico. Entonces la cristología nos habla un poquito de eso. Y nos habla de un Jesús humano, de un Jesús que conocía mucho la realidad de su pueblo, pero también de un hombre muy centrado, ¿no? Dentro de su humanidad, muy centrado. Jesús sabía qué era lo que estaba haciendo. Y la fe en Jesús, la fe en el Padre, eh, el autor del libro Jesús un judío marginal es el teólogo, se llama Sars, ¿no? Sars. El, el, a ver, el tema de Jesús como una persona que conocía muy bien su realidad, era un hombre muy centrado, sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo, cuál era su tarea, cuál era su objetivo, ¿sí? Y cuál era su objetivo, y por eso no se desvió, no se desvió de la misión a la que Dios lo había enviado aquí a la tierra. Entonces, por ahí cuando a veces nosotros vemos cuál es el verdadero rostro de Jesús, que sacan una imagen, alguna vez hace unos años atrás hablaban tantas cosas y tantas teorías de Jesús, inclusive dentro de las muchas cosas que se dicen, por ejemplo, eh, los japoneses, eh, los japoneses hablan de que Jesús tenía un hermano gemelo y que estuvo por allá en Japón y que ese fue el verdadero Jesús que murió. Bueno, mejor dicho, hay muchas novelas, muchas novelas. Meyer es el autor de Jesús, un judío marginal, no Sartre, sino Meyer. Eh, entonces nosotros debemos no caer en esas novelas, ¿no? En esas novelas que de pronto se escriben alrededor de eso, sino ser un poquito más centrados en una imagen de un Jesús histórico, de un Jesús concentrado en el plan que estaba ejecutando, que estaba llevando a cabo. Movido por la gracia del Espíritu Santo, y atraído por el Padre, nosotros creemos y confesamos el propósito, confesamos a Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada en San Pedro, Cristo anuncia, ¿no? Anuncia un mensaje del Padre, un nuevo mensaje del Padre. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en el deseo de anunciar a Cristo. Aquí viene algo muy bonito y que estos días yo he estado meditando, que a la medida que nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, a la medida que nosotros vamos creciendo, no solamente físicamente, humanamente, sino también espiritualmente, nos vamos dando cuenta de que cada día la experiencia de fe, ¿sí? Cada día esa experiencia de fe nos va acercando a Dios y nos va haciendo conscientes a nosotros de muchas cosas en la vida. Cuando nosotros vemos a unos discípulos que Jesús escoge, que el Espíritu Santo a través de Jesús escoge para que lo acompañen en esta obra, vemos a unos hombres y a unas mujeres también. Cada vez que yo voy a hablar del discipulado, no solamente me voy a referir a hombres, sino a mujeres también, a hombres y a mujeres que fueron creciendo en la fe. La fe es algo que se nos da, pero que nosotros vamos alimentando, que vamos fortaleciendo y que la fe va creciendo, y la fe es la que nos va a permitir a nosotros entender y comprender muchas cosas. La fe es la que nos va a entender y comprender el amor del Padre, la fe es la que nos va a ayudar a entender y a comprender quién es el Hijo, quién es Jesucristo, la fe es la que nos va a ayudar a entender y comprender que nosotros no solamente estamos luchando o alcanzando
un plano, superando cosas dentro de un plano superficial, sino también de un plano trascendental, que esta palabra la hemos tratado también mucho, ¿no? Nosotros estamos con ese objetivo de alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es nuestro objetivo? Alcanzar la vida eterna. ¿Qué es lo que cuál es la gran promesa de Dios para ustedes y para mí? La vida eterna. ¿Quién es el único que nos puede dar la vida eterna? Dios. Nadie más nos puede dar la vida eterna. ¿Sí? ¿Y Jesús estaba convencido de eso? Sí. Y no solamente un convencimiento humano, sino un convencimiento integral, un convencimiento divino. Jesús realmente estaba convencido de que su entrega generosa en la cruz traería el perdón de los pecados. Jesús estaba convencido de ese plan. La Santísima Virgen María, eh, la Santísima Virgen María también estaba convencida de eso. La fe de la Santísima Virgen María fue una fe, mm, yo creo que se llama innata, ¿no? Cuando uno nace con esa fe, no una fe genérica que uno va alimentando, sino innata, nace con ella, con la Santísima Virgen María, una fe profunda en las palabras del ángel San Gabriel, ¿no? Una fe profunda, la fe de San Pablo después de su proceso de conversión, la fe de los discípulos, la fe de aquellos mártires. Hoy estamos celebrando a Cosme y Damián, dos grandes mártires de la iglesia, de médicos que entregaron su vida por el Evangelio, ¿no? Hay una leyenda muy bonita de Cosme y Damián, que entregaron su vida, e incluso cuando se decía que a ellos les disparaban las flechas para acabar con su vida y no pudieron, que tuvieron que hacerlo a punta de espadas. Perdón, es la fe es la respuesta nuestra a todo lo que Dios nos ofrece, ¿sí? Entonces, esta fe que tenía Jesús tenía fe, claro, ¿no? Jesús tenía fe. Y no porque apartémonos un poquito del Jesús divino y entremos en ese Jesús humano, ¿sí? Jesús como hombre, como nosotros, menos en el pecado, tenía fe en Dios, claro, una fe profunda, una fe que lo llevó a dejar su terruño, su región de Galilea, sus amigos, su profesión, su trabajo, su status quo, ¿sí? Su zona de confort, esa nueva palabra que se habla, se desinstala, ¿no? Se desinstala, que es algo que uno a veces también tiene que hacer, uno con Dios tiene que desinstalarse, ¿no? Si Dios le dice, bueno, deje eso y vamos, camine, ¿sí? Porque a veces uno como que se acomoda a ciertos lugares, a ciertos espacios, a ciertas personas, porque nos falta fe. Y algo que nos falta a nosotros, queridos hermanos, es la fe. Nosotros nos falta fortificar mucho más la fe. Entonces, ¿Jesús creía en ese plan del Padre? Sí, totalmente, en una fe profunda. Los discípulos fueron madurando en la fe, fueron creciendo. Ellos creían en Jesús, sí. Hubo un momento de crisis y en el momento de crisis dudaron, ¿no? Dudaron. Algunos se apartaron y otros pudieron volver de nuevo al redil y volvieron a fortalecer su fe. Es el Espíritu Santo quien les ayuda a ellos a rescatar esa fe profunda en el Jesús histórico, en ese Jesús que muere en la cruz, pero en el Jesús que ahora se les aparece resucitado. En ese Jesús, el mismo que murió en la cruz, es el mismo que ha resucitado. Ese mismo que les hablaba hace unos años, hace unos días atrás, en la última cena, sí, es el mismo que ha resucitado. Y esa fe es la que nos falta a nosotros. Nos falta mucho la fe. Nosotros nos falta profundizar mucho en esa fe. Hay una asignatura dentro del estudio de la teología católica
que es el marco antropológico de la fe, de cómo pasamos nosotros de una fe genérica a una fe espiritual y a una fe cristiana. Nosotros hemos perdido la fe, inclusive la fe en nosotros mismos, hemos dejado de creer en nosotros, hemos dejado de creer en los demás. Ahorita hay una incredulidad profunda hacia los demás, ¿no? En las instituciones. Todo eso se llama la fe genérica, la fe práctica, ¿no? No creemos ya en la palabra del otro, ya no estamos convencidos de la otra persona, y eso hace que en nosotros se generen tantas dudas, tantas incredulidades con nosotros mismos, y toda esa falta de fe es la que nos ha llevado a que muchas veces nuestra vida espiritual se sienta débil. A veces nosotros nos sentimos apartados de Dios, a veces los problemas nos ganan, ¿no? Nos ganan porque nos falta una fe profunda. ¿Jesús tenía fe? Claro que sí, tiene una fe profunda en Dios, una fe profunda. La Santísima Virgen María también la tenía, ¿sí? En el Antiguo Testamento, pues tenemos a Abraham, ¿no? Que es el padre, precisamente el padre de la fe, creyó completamente, ¿sí? Moisés dudó también, ¿sí? Tuvo algunas dudas. Dentro del Antiguo Testamento tenemos algunas personas que dudaron y otras personas que desde el principio creyeron totalmente, estuvieron convencidos del plan de salvación de Dios. Entonces, Jesús establece un grupo de amigos, ¿no? Eh, si hubiera existido un equipo de selección de personal en esa época para escoger los discípulos de Jesús, seguramente muchos de esos discípulos de Jesús, al aplicarle alguna prueba, digámoslo así, psicológica, ninguno de ellos hubiera aprobado ese test, ¿no? Seguramente se hubieran escogido a quienes sabían de las escrituras, a los hijos de pronto de los fariseos o de pronto con tradiciones antiguas que las tenían muy bien claras, ¿no? Pero creer que estos pescadores y que estos hombres de pronto con esa talla que tenían o con esas debilidades no solamente humanas, sino también intelectuales, porque de pronto eran hombres que se habían dedicado a ciertos oficios que no les habían permitido de pronto profundizar en las Sagradas Escrituras, fueran los discípulos de Jesús, sería muy difícil. Y aquí es algo interesante, ¿no? Nosotros de pronto no creemos en nosotros mismos, pero Dios sí cree en nosotros. Dios cree en ti totalmente. Dios está convencido de que tú tienes todas las capacidades intelectuales, humanas, espirituales, para sobresalir en este mundo y llegar a alcanzar la vida eterna. Dios cree en ti. Está totalmente convencido. Si hay alguien que esté convencido del ser humano, es Dios. Sin dudarlo, Dios. Entonces está convencido de que nosotros lograremos superar todas y cada una de las dificultades que se nos presentan en la vida y que vamos a lograr nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es más allá. Nuestro objetivo no es solamente el tema de la vida, el aquí y el ahora, no. Nuestro objetivo va más allá. Por eso, cuando estábamos hablando de todo este tema de la evolución del ser humano, el hombre va evolucionando en la medida en que va a trascender, va a estar al lado de Dios, va a poder sentir esa presencia divina, porque nosotros somos esa imagen profunda del Padre, ¿no? Entonces, ese tema de la fe es importante que nosotros lo trabajemos, que nosotros lo indaguemos, y la fe que nos va a ayudar a nosotros también a hacer nuestros propios procesos de conversión. Por eso les decía que en estos días estaba meditando sobre eso, ¿no? La fe nos ayuda a entender ciertas cosas y uno inclusive dentro de lo que se estaba hablando antes de este capítulo, de todo el tema del pecado, uno va entendiendo realmente que hay ciertas cosas que uno hizo que no estuvo bien.
ciertas cosas que uno hace que no está bien. Eso es tomar conciencia. Y todo eso se ayuda, todo eso se ayuda a través del fortalecimiento y el crecimiento en la fe. ¿Sí? Decir, hombre, yo no puedo volver a las cosas de, de- del pasado. En estos días escribí allí en mi WhatsApp una frase, ¿no? Cuando el demonio te atrae, te lleva siempre hacia el pasado o el demonio quiere llevarte a que recuerdes tanto el pasado es porque quieres que te quede en el pasado. ¿Por qué? Porque tu futuro debe tener algo bonito, ¿sí? Debe haber algo eh, hermoso en el futuro que el demonio quiere anclarte en el pasado. Y nos quedamos en el pasado. Y nos quedamos en el pecado. Y nos quedamos en el error. Y nos quedamos en las lamentaciones. Y nos quedamos allí, ¿no? En estos días en que estamos leyendo el libro de la Eclesiastés, que es un libro del el Coelet, que es una cosa interesantísima, linda, sapiencial, ¿no? Ayer nos decía, hay tiempo para nacer, tiempo para morir, ¿no? Tiempo, el tiempo. Pero el tiempo, digámoslo así, cronológico, el tiempo en este mundo es limitado. Así que tenemos que aprovechar cada día, cada minuto, cada segundo que esta vida nos regala, que Dios nos regala, para poder nosotros profundizar todos los días ese misterio de la fe. Bueno, sigamos. En el centro de la catequesis, Cristo. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, ¿no? Nuestra fe es una fe cristocéntrica, cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestras vidas y nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza está en el Señor. Tiene que ser una fe cristocéntrica. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo y cualquier otro lo hace en la medida en que es portador suyo, en que es portavoz suyo. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Esta doctrina no es mía, no es del Padre Ángel, no es de cada uno, sino es de Cristo, es Cristo. Y aquí traigo a relucir un personaje muy importante y quien admiro muchísimo después de Jesucristo, que es San Pablo, es un personaje dentro de todo el plan de salvación, que es increíble como San Pablo no solamente da un paso de conversión en su vida, sino que él se enamora de Cristo, ¿no? Y tiene a Cristo, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Cristo vive en mí y yo vivo en él, ¿no? Es increíble San Pablo cómo pone a Cristo como centro de su vida y cómo da ese paso de conversión, ¿no? Pero no solamente es hablar de Cristo, no solamente es decir cosas bonitas de nuestro Señor Jesucristo, no solamente es aprender cosas de Jesucristo, sino asimilarlo como parte de mi vida. Quien me ve a mí, ve a Cristo. Por eso decía el Señor, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien ve al Padre, ve al Hijo, ¿no? Por eso esa unión entre el Padre y el Hijo, que en teología tiene un término que se llama la unión hipostática, la unión entre el Padre y el Hijo, la unión hipostática. Quien ve al Padre ve al Hijo y quien ve al Hijo ve al Padre. Que ojalá nosotros también seamos cristocéntricos, que nuestra fe gire en torno a esas enseñanzas de Jesucristo, a esa vida de Jesucristo, a ese Jesucristo humano, pero ese Cristo divino también, a ese Jesús convencido totalmente de ese plan de salvación para la humanidad, de ese Jesucristo que se preparó, de ese Jesucristo que
no dudó de ese Jesucristo de amor, de servicio, mejor dicho, de tantas características que encontramos nosotros en Cristo. Y aquí abro un paréntesis digamos, para nuestra vida práctica. Cuando nosotros le hablamos a los niños y a los jóvenes, algunos dicen, ay padre, pero ¿por qué no le hablamos más bien de otros personajes? Le hablamos de un santo, ¿no? No, a los niños y a los jóvenes hay que hablarles de Cristo, de Cristo. No es que el hablar de los santos sea malo, no, pero a veces como que nos da miedo hablar de Jesucristo. No, hablemos de Jesucristo. Cuando a mí alguien me pregunta en una conferencia o en una reunión de, de personas que de pronto trabajan otros temas, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, a veces me invitan a una charla y me dicen, padre, ¿y su personaje favorito cuál es? ¿No? Algunos de ellos dicen, no, que Ronaldinho, no, que Hammer, no. Personaje favorito se llama Jesucristo. Ah, pero era que no, es Jesucristo. No, ese que nació en Nazaret, ese que vivió en Nazaret, ese que era el hijo de la Santísima Virgen María y de José, que fue carpintero y tantos oficios que podía desarrollar. Él es el personaje histórico más importante de la humanidad, ¿no? La humanidad. Tantos premios que dan, ¿no? Y que resaltan tantas figuras dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Que el Premio Nobel de Literatura, que el Premio Nobel de Ciencia, que el Premio Nobel de la Paz. Yo no sé por qué ha pasado los años, ha pasado los siglos y no se le ha hecho un reconocimiento a Jesús para darle el Premio Nobel de la Paz. Nosotros creemos que Jesús era un fantasma, una cosa, alguien que pasó por aquí y ya no, Jesús es un personaje histórico y cambió la historia de la humanidad. Por eso hay una historia que se escribe antes de él y después de él, ¿sí? Antes de él y después de él. Si hay un personaje histórico, ¿sí? Del que vale la pena hablar, es de Jesucristo, ¿no? Los libros de historia hablan de Simón Bolívar, hablan de Francisco José de Caldas, hablan de personajes, sí, históricos que hicieron que aportaron algo dentro de la sociedad, que dieron su aporte político, social, económico, todas estas cosas, pero el aporte que Jesús dio a la humanidad no se ha reconocido, no se ha reconocido, ¿no? Cuando alguien habla de algún personaje que hace referencia, sí, de alguien que tú admiras, ¿no? No es el jugador de fútbol, simplemente, o no es la cantante de moda, ¿no? O el científico, ¿no? O el, el ingeniero que hizo el puente de la línea, ¿no? Si hay un personaje realmente que ha cambiado la historia de la humanidad, se llama Jesucristo. Eso hay que ponerlo en los libros de historia, en los libros de historia, ¿no? En los libros de historia. Y tocó otras esferas, otras dimensiones dentro del ser humano, sí, ¿no? Jesús era un gran filósofo. Si hay un filósofo de la vida, si hay un filósofo dentro de la historia, grande filósofo de la historia, es Jesús, ¿sí? Es Jesús. Si hay algún antropólogo, alguien que sepa de quién es el ser humano, es Jesús. Si hay un sociólogo, es Jesús, ¿sí? El médico del alma, Jesús. Jesús curaba el cuerpo, curaba el alma. Entonces, esto es como como algo muy personal de lo que yo digo, ¿no? De lo que yo
de lo que yo he vivido, de mi experiencia. Por eso si alguien me dice, oiga, padre, ¿qué opina de este teólogo? Ah, muy bueno. ¿Qué opina de este filósofo? Muy bueno, ¿sí? Cuando me pidieron hacer la, la tesis para terminar la licenciatura en filosofía, yo la hice basada en Jesucristo. Y alguien aterrado me dijo, pero ¿por qué está hablando de Jesucristo? Yo le, si hay un filósofo grande en la historia de la humanidad, se llama Jesús, ¿no? Más que Sócrates, más que Platón, más que Aristóteles, en Jesús se resume todo eso, ¿sí? Entonces, no nos dé miedo hablar de eso, ¿no? No nos dé miedo hablar de que si realmente estás convencido, si no está convencido, pues no, ¿no? Si no está convencido, no. ¿No? Alguien se pone aquí su camisa de Che Guevara porque de pronto es su ídolo, sí, su personaje histórico. Bueno, ¿no? El personaje histórico, ¿no? Y esto vuelvo a retomar las palabras del padre Teilhard de Chardin que decía, si hay alguien que ha cambiado la historia de la humanidad, se llama Jesús de Nazaret. Por eso, al comienzo decía de ese personaje histórico, de ese Jesús histórico. Dentro de la cristología se habla de ese Jesús histórico, de ese Jesús que hay que rescatar, ¿no? A los niños hay que hablarles del Jesús histórico, ¿no? Pero obviamente vivimos en una sociedad que no ha entendido todavía quién es Jesús, quién fue Jesús, quién sigue siendo Jesús, que logra superar, trascender y nos da la posibilidad a nosotros. Entonces, para mí, mi personaje favorito en la historia de la humanidad no es ni Cristóbal Colón, no es ni Américo Vespucio, no es ni Simón Bolívar. Muy interesante las cosas que estos caballeros hicieron, ¿sí? Muy interesante lo que han hecho, ¿no? Ni Elkin Patarroyo, muy interesante lo que este científico hizo y el aporte que ha dado a la humanidad. Muy interesante el pibe Valderrama y todos los jugadores de fútbol, pero mi personaje histórico se llama Jesús de Nazaret, de Nazaret. Y convencido totalmente del cambio que él provocó en la humanidad, de la humanidad, ¿sí? Bueno, entonces el centro de la catequesis es Cristo y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor Jesús. Ya sabemos lo que significa Jesús, Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que quien puede perdonar ya que es quien puede perdonar pecados y no solamente Dios, es el quien en Jesús su Hijo eterno hecho hombre salvará al pueblo de sus pecados. En Jesús Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. En Jesús Dios da a la humanidad una nueva oportunidad. Y Jesús Dios nos da en la humanidad una nueva oportunidad. ¿Sí? Recapitula todo esto. Recapitula toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué los judíos no aceptaron a Jesús? ¿Por qué ellos aún siguen esperando un Mesías? ¿Por qué ellos siguen con los judíos radicales? Porque hay algunos judíos que ya están convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Porque hay, vuelvo y lo repito, o sea, Dios habla de una manera tan sencilla que nosotros somos los que lo complicamos, ¿no? Dios nos habla de una manera tan sencilla que somos nosotros quienes lo complicamos. Para los judíos les quedó muy difícil porque eran enraizados en unas costumbres y de pronto su orgullo, no sé, sus tradiciones tan antiguas, no lograron abrirse a esa posibilidad, ¿no? Entender a Jesús
como el hijo de María, como el hijo de José, nacer en esas condiciones tan difíciles que le tocó Jesús, es porque Dios se solidariza con el dolor y el sufrimiento del ser humano, ¿sí? De que en ese niño tan frágil, tan pequeño, se da la salvación a la humanidad. Es difícil de entender, fue difícil de entender para ellos. Creo que nosotros ya lo estamos entendiendo, ya lo estamos comprendiendo, ¿no? Y cómo Jesús, esto también es importante porque Jesús, a pesar de las condiciones en las que nació, él estaba convencido, hay un convencimiento total de que él tenía una misión muy grande. Jesús no era que tuviera un ego súper, ¿sí? El súper yo del que habla todo este tema de Freud, ¿no? Eh, Psicoanálisis, ¿no? Es el entendimiento propio, el asumir su propia responsabilidad. Jesús sabía quién era. En estos días también el Evangelio le está preguntando, ¿no? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿No? El Evangelio de ayer nos hablaba de quién es Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que usted es el profeta, dicen que es la encarnación de Juan, ¿sí? Hasta el propio, el propio Herodes quería conocer a Jesús, pero era más por chisme que por farándula que por cualquier otra cosa, ¿sí? Un deseo de conocer a Jesús, más por una tema farandulero que cualquier otra cosa. Mire qué bonito que estemos tratando este tema y estemos en relación a lo que el Evangelio nos está diciendo durante estos días. Y ojalá nos hagamos esa pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, Marta? ¿Quién es Jesús para ti, eh, Liliana? ¿Quién es para ti, Lutari? ¿Quién es para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, Padre Ángel? ¿Quién es Jesús para ti? ¿No? Lo que dice la gente, que era tal, que era aquí, o realmente nosotros estamos convencidos de que es el Hijo de Dios, de que es el Mesías, y personalmente el que está transformando mi existencia, el que me está llevando a un proceso de conversión. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para el apostolado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Es el centro de todo, ¿sí? El centro de este apostolado no es Bernabé, el centro de este apostolado eh, no es ni un lugar, ni es Nigeria, ¿no? El centro de este apostolado no son los dirigentes de este momento, no es el padre Melchor, no es el padre Ángel, no, el centro de este apostolado es Cristo. El centro de nuestra vida es Cristo, ¿sí? Es Cristo. Porque si tú pones a Jesucristo como centro de tu vida, todo lo demás va colocándose en un orden, ¿sí? Que sea Jesucristo el centro de tu vida, que sea Jesucristo el centro de todo, ¿sí? Que sea Jesucristo el que escuches. Nosotros, de aquí hago un paréntesis, hemos escuchado muchas cosas de nuestra Iglesia Católica, muchos errores y equivocaciones que nosotros como sacerdotes hemos cometido. Y a veces mucha gente dice, no, yo me fui de la Iglesia Católica porque me agarré con el padre, porque el padre llegó borracho, porque el padre me regañó, porque es que los curas son pedófilos, no porque es que los curas les gusta la plata, no porque es que el cura no me dio la comunión en la mano, perdón, no me la dio en la boca, no porque que este padre no me gusta. Eh, si la fe, si mi fe gira en torno al sacerdote, incluso al movimiento dentro de la iglesia, ¿sí? O gira en torno a la iglesia, no. El centro es Cristo.
Nuestra fe es Cristo céntrica. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, ¿sí? Es la vida, es el centro de todo, ¿no? Es el centro de todo y se expresa a través de una comunión, se expresa a través de una comunidad, se expresa a través de unas experiencias de fe, porque todo este apostolado es una experiencia de fe, ¿sí? ¿No? Y eso es otra cosa muy interesante y acá voy a poner un punto de vista, ¿no? Porque a veces nosotros nos cerramos solamente a una visión, no es esto, es esto, es esto, no. Cristo hace que mi forma de pensar se amplíe, ¿no? Lo bueno es que Jesús no mira hacia adentro, no nos lleva a mirar solamente hacia adentro, sino nos lleva también hacia afuera. Vayan, prediquen, vayan, anuncien, vayan, 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 vayan. Los envía a sus discípulos. Eso no le dice a los discípulos, bueno, vayan y se encierran y hasta que se vuelvan viejitos y esto es para ustedes allí solitos y sí, van preparando el desayunito, el almuerzo y la comida, no, vayan, hablen, háblenle a la humanidad de su propia experiencia, de que Cristo vive en mí, de que Cristo vive en mí es el centro de mi vida, ¿sí? De que esa palabra, la palabra se ha hecho carne, la palabra se ha hecho vida, la palabra se ha hecho realidad, esa palabra de Dios se ha hecho realidad ¿en dónde? En Jesucristo. Se tiene que hacer realidad en mí, ¿sí? En mí, ¿no? Entonces, es importante, queridos hermanos, esta experiencia de Cristo, esta experiencia de tener a Jesús como centro de nuestras vidas. Yo los invito para eso, porque si tú centras tu vida en Cristo, ¿sí? Puedes estar en la iglesia, puedes estar en un apostolado, puedes entender y comprender muchas circunstancias que, que pasan a tu alrededor, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Evangelio nos dice de que Jesús le dijo a sus discípulos, miren, métanse esto en la cabeza, métanse esto en la cabeza. ¿Sí leyeron el Evangelio hoy? Métanse esto en la cabeza. Yo voy a ir a Jerusalén y voy a ser crucificado. Me van a matar. Métanse esto en la cabeza. Es decir, el sufrimiento hace parte del proceso también de salvación. No porque Jesús lo estaba buscando, sino porque es la respuesta a algo que Dios les está ofreciendo a la humanidad. Y lamentablemente la respuesta a la humanidad fue esa. ¿Sí? ¿No? Jesús hoy dice a sus discípulos, yo voy a ir a Jerusalén y va a pasar esto, va a suceder esto. ¿Sí? Entonces, cuando nos centramos nosotros en Jesucristo, queridos hermanos, cuando nos centramos nosotros en Jesucristo, no es que vamos a hacer componendas con el mal, no, al contrario. ¿Somos de Cristo o no somos nada? Porque una cosa que le gusta al Señor o es frío o somos calientes, nada de términos medios, ¿sí? En estos días, eh, eh, perdón si hago un comentario de pronto extra de lo que estamos viendo, pero como les digo, a mí me gusta de pronto platicar de las cosas que suceden. Alguien me decía, padre, es que mi familia no quiere orar, no quiere ir a misa, no quiere rezar. Yo soy la única persona y aquí por eso rescataba el valor fundamental de la mujer y vuelvo y lo rescato. Ustedes, queridas damas, tienen un trabajo excepcional en sus casas y extraordinario. Me quito el sombrero a esa mamá que evangeliza, a esa dama que evangeliza, a esa señora que evangeliza. Me quito el sombrero y les agradezco a todas esas mujeres que van fielmente a un Getsemaní, que van a rezar, que no pierden su Eucaristía, que están en el rosario. Si Dios tiene misericordia de nosotros es gracias a tantas mujeres. No es que los hombres no lo hagamos, pero quiero rescatar el valor de la mujer. No sé, hoy amanecí muy
hablan mucho de la mujer, pero creo que es un valor fundamental dentro de la iglesia, muy importante. Gracias a todas las damas por ese trabajo tan maravilloso que hacen. Entonces, esta señora me decía, padre, es que en mi casa, le digo, señora, usted está haciendo un testimonio, ¿sí? Un testimonio muy importante, ¿sí? Usted está yendo a la iglesia, usted está orando, ¿sí? A veces vamos a tener un esposo que no va a estar de acuerdo, unos van a estar de acuerdo, de pronto mucha gente le dice su primer apostolado está en la casa, pero usted está buscando su fuente que es Jesucristo, la fuente que es la iglesia. No pierdan eso, tener mucho oído a lo que el demonio de pronto nos mete, ¿no? Ay, eso no, no vaya por la iglesia, mire que se aquí cuidando sus hijos, que, y usted dónde va a sacar los elementos necesarios para poder evangelizar dentro de su casa, si no es encontrándose con el Señor, si no es buscando a Cristo, si no es buscando al Señor. Estas mujeres que seguían a Jesús seguramente tenían su familia, pero cuando se encontraron con Jesús, se metieron en ese cuento, ¿no? Y allí lo siguieron. Entonces, nuestra fe debe ser una fe cristocéntrica. Eh, el nombre Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido, ¿sí? Ese es Cristo. Eh, Él cumple perfectamente la misión divina que esta palabra significa. Jesús. Cristo significa el Mesías, el ungido. ¿Sí? Jesús, ese hombre, pero también es enviado, el Mesías. Allí se resume esa palabra de Jesucristo, ¿no? De Jesucristo. El hombre, el Dios hecho hombre en medio de nosotros. Hijo único de Dios, hijo único de Dios. No ocurre así. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, ¿sí? Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Por eso el término teológico es la unión hipostática, ¿sí? Que hay entre el Padre y el Hijo, tienen la misma naturaleza, ¿sí? Son la misma esencia, ¿no? El Padre y el Hijo tienen la misma esencia, pero ya la vez pasada hablábamos cuando el tema trinitario de la funcionalidad del Padre y la funcionalidad del Hijo, pero allí están también acompañándose en eso. Todas las características de Jesucristo, Hijo único de Dios, Señor. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Santísima Virgen María. Vuelvo y lo repito, al tema de la Santísima Virgen María es muy importante, muy importante. Nosotros somos cristocéntricos, ¿sí? Pero rescatamos el valor esencial de la Santísima Virgen María. Y aquí es donde yo quisiera hacer una pregunta porque es algo también que a veces en algunas charlas, retiros, siempre digo, una persona puede decirse que es cristiano, ¿sí? Cristiano y no creer en la Santísima Virgen María. No sé, me surgen algunas ideas porque de pronto sí, yo soy cristocéntrico, pero es que el ser cristocéntrico no significa de que usted no tenga la Santísima Virgen María o no tenga la relación con el Padre o no tenga la relación con el Espíritu Santo, no. Yo soy cristocéntrico, lo traigo con todo, o sea, viene Jesucristo con todo un paquete, ¿sí? Padre, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, los apóstoles, la iglesia, o sea, viene un Cristo con un compendio de cosas, ¿no? Porque mucha gente dice, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia, entonces no es cristocéntrico, no es cristocéntrico, ¿sí? Yo creo en Jesucristo, pero no creo en la Virgen María. ¿Quién es, quién es la portadora del mensaje a la humanidad? ¿O quién es la que da el fiat, es decir, el sí al Señor para que
Cristo se pueda encarnar en ella, la Santísima Virgen María, ¿sí? Entonces, ser cristocéntrico eh, es tener a Jesucristo, con toda una serie de elementos que se van forjando antes de Él, el Padre, el Espíritu Santo, ¿sí? Mm, los ángeles, ¿no? Y luego, después de Él, o con Él, la Santísima Virgen María, San José, la Iglesia, los apóstoles, todo ahí en Jesucristo, todo en Jesucristo, ¿sí? Entonces, creer en Jesucristo es creer también en la Iglesia, creer también en la Santísima Virgen María, creer también en el Padre, creer también en el Espíritu Santo. Yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia. Es como un credo ahí medio, que le falta como una pata ahí, ¿sí? Entonces, hay algo que nosotros tenemos que ir profundizando un poquito más, porque la iglesia nace precisamente de las enseñanzas de Jesucristo, porque Jesucristo a sus discípulos les da esa misión, ¿no? De que todo lo que Él está enseñando no se pierda, de todo lo que Él está, de todo lo que Él les dejó, se siga realizando, ¿no? Y lo que vuelvo y como ahora lo decíamos, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Así como Cristo vive en mí, yo también quiero mostrar a Cristo a los demás, ¿no? Entonces, tú también. Ah, yo creo en Cristo, pero no quiero a mi hermano. Entonces, ¿no? ¿Cómo dices creer en mí que no me ves y no amas a tu hermano a quien ves? Entonces, ahí está la cosa, ¿no? El Hijo de Dios se hizo hombre, ¿no? Con el credo niceo-constantinopolitano respondemos confesando, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en la Virgen y se hizo hombre, ¿no? Se hizo hombre. Es interesante aquí también cómo Dios es tan respetuoso del ser humano, ¿no? Si hay alguien que respeta al ser humano, es Dios. Aquí hay dos cosas interesantes que de pronto he dicho, es cómo Dios cree en ti, cómo Dios está convencido de ti, cómo Dios cree en tu capacidad, cómo Dios cree en nuestra capacidad de conversión, nuestra capacidad de salir adelante, nuestra capacidad de levantarnos de nuestros errores, nuestra capacidad de reconocer nuestros errores, reconocer nuestras debilidades, cómo Dios cree que tú puedes salir adelante y no es ese positivismo que te da Adolfo Linares en sus programas, no, ni el positivismo de estos este marketing que se maneja, no es esa clase de positivismo, sino es una vivencia profunda del convencimiento que tiene Dios de nosotros, del convencimiento que tiene Dios de nosotros. Dios cree en ti y te respeta, respeta tu libertad para que tú decidas seguirlo o no, dejarte amar por Él. Lo único que Dios a través de Jesucristo nos está diciendo es, hijo, déjate amar, deja de ser tan rebelde, venga, déjese consentir, déjese querer. Y usted, ay, se quiere hacer el difícil, no se haga el difícil, ¿sí? ¿No? Como cuando están en esa época enamorados, entonces la novia quiere hacerse la difícil, no se haga la difícil porque después va a perder esa oportunidad, ¿sí? Ese partido de pronto lo pierde, ¿sí? Aunque Dios va a estar ahí siempre. No se haga difícil con Dios, déjese amar por Él, déjese querer por Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros, porque Dios está convencido de ti, cree en ti. Ni los propios discípulos creían todo lo que ellos podían hacer, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo como que llega y los mueve y los sacude y miren todo lo que pueden hacer. Yo creo que ellos se empiezan a asustar de todo lo que pueden hacer. Lo mismo tú.
puedes hacer mucho por ti, por tu transformación de vida, por tu transformación en tu familia, por la transformación de la sociedad. Si esto no lo pusieran aquí, no lo enseñaran en el colegio, vuelvo y lo repito, si pusieran en el colegio como el personaje histórico que transforma el pensamiento de la humanidad, no veríamos lo que vemos ahora: violencia, jovencitos acabando y destruyendo cosas, protestas, ni políticos corruptos, ni tanta cosa que vivimos en nuestra sociedad tan terrible. No veríamos estas cosas si Jesús fuera realmente el centro de nuestras vidas. Si aquí hay profesores, no sé, algunos profesores que había dado algunos retiros, algunos profesores, alguna profesora me decía: padre, es que imagínense que el día que yo iba a hablar de Jesucristo como un personaje histórico, me vetaron en el colegio. Casi me cancelan el contrato por un colegio público. O sea, está prohibido hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hemos puesto a Jesús como un personaje histórico y la profesora ganó una tutela. No, y la llevó: mire, es que Jesús realmente existió, fue un personaje histórico. Aquí lo hablan los paleontólogos, los arqueólogos. Hablan de Jesús como un personaje histórico. Si yo no les hablo a los niños de historia, ¿sí? Si hay aquí un profesor de historia, debe hablar de Jesús. Y si no nos hablaron a nosotros en la clase de historia de Jesús, nos tumbaron, nos tumbaron, nos tumbaron. ¿Sí? Si la clase de historia empieza hablando del Australopithecus, del Homo sapiens, ¿sí? Y luego saltan a las teorías del hombre, ¿sí? De cómo llegó el hombre a América, de la teoría del origen múltiple, ¿sí? De todas estas teorías del hombre. Si no nos hablan de Jesús, nos tumbaron. Hablar de Jesús histórico, ese hombre que cambió la forma de pensar y la forma de actuar, de ese hombre que fue una piedra en el zapato, ¿sí? En el zapato, para muchos. Ahora, obviamente, de este Jesús histórico, nosotros también hablamos de Jesús que se nos da y que se queda con nosotros en la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Por eso Jesús, así como es hombre, también es Dios, ¿sí? Cuando Jesús está hablándole a sus discípulos en la última cena, dice: yo me voy, pero ahora me voy a quedar con ustedes. ¿Y dónde me voy a quedar con ustedes? En la fracción del pan. Es la posibilidad de que Jesús nos da, de que la muerte no nos separa de Él, que nos vamos a quedar con Él, que Jesús está allí en ese pan que se transforma en su cuerpo y en ese vino que se transforma en su sangre. Eso es lo nuevo, lo novedoso, lo maravilloso, ¿sí? De que Jesús, desde que ese Jesús histórico ahora es un Jesús divino, ¿sí? Jesús divino. Dios es hombre, Jesús es hombre y es Dios a la vez, ¿sí? A la vez. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, resucita. El Padre lo resucita para quedarse con nosotros en esa sagrada Eucaristía. Allí está Jesús. Ese Jesús histórico, ¿dónde está? Allí, en ese pan que se transforma en su cuerpo y en esa sangre, en ese vino que se transforma en su sangre. Ese es el misterio de la fe. Ese es el misterio de la fe. ¿Sí? Entonces, la historia humana no termina con el Jesús que muere en la cruz, sino el Jesús que resucita. En el Jesús que nos da la posibilidad de seguir viviendo, de seguir existiendo. El Jesús que trasciende, ¿sí? Que es lo que nos habla más adelante el Catecismo de la Iglesia. Por eso dice: el Verbo se hace carne, ¿sí? Se hace carne. Pero esa carne, ¿sí? Que es vida, cuando resucita,
se hace de nuevo esencia divina, que es lo que nos habla aquí. La encarnación, volviendo a tomar la frase de San Juan, el verbo se encarnó. Aquí a la iglesia llama encarnación el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido nuestra naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. ¿Sí? Todo eso se logra gracias a esta encarnación, a que Dios se ha hecho como nosotros, menos en el pecado. ¿Sí? Jesús prometía algo a sus discípulos y esa promesa la hace Jesús. Yo les voy a dar la vida eterna. ¿Cómo así? Por eso había muchas confusiones cuando Jesús hablaba, ¿sí? Y decía que, ¿cómo así que este hombre nos va a dar la vida eterna? ¿Cómo así que este hombre va a perdonar los pecados? Porque se fijaban únicamente en esa visión del Jesús histórico. Pero es que Jesús no solamente nos vino a traer un mensaje de parte de Dios y a cambiar la mentalidad del ser humano, sino que nos vino a traer una buena noticia, nos vino a traer la buena noticia de que vamos a seguir viviendo, de que vamos a seguir existiendo. La eternidad nos la da Jesús. Por eso hubo mucha confusión, inclusive algunos decían, ¿será que Jesús va a sacar un pedazo aquí del bracito y nos va a dar de comer? ¿Sí? Disculpen, incluso en algunas catequesis, algunos dicen, ¿cómo así que me va a comer a Jesús? Si el niño que nació en Belén, ¿cómo así? Entonces me va a comer un dedito, un piececito. Hay que entender eso, ¿no? Hay que entender eso porque se nos muestra al Jesús histórico, pero también hay que hablar ya cuando termina, digamos, esa historia del Jesús histórico, la historia continúa, la historia sigue y que ese mismo Jesús que murió en la cruz es el mismo que ha resucitado y el mismo que ha resucitado es el mismo que se nos queda en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Aquí es donde se tiene que ampliar la mente, aquí es donde tenemos que ampliar el conocimiento y no solamente desde la razón y de la lógica humana, sino desde la fe. Bueno, entonces creo que hay muchas preguntas, Marta Leonor, vamos a abrirle el espacio aquí para las preguntas. Sí, señor. Por favor, levanten la manito dentro de la aplicación para poderles dar micrófono. Gracias, Padre, porque ha quedado en nuestro corazón una gran enseñanza. El centro de nuestra vida, Jesús de Nazaret, una linda catequesis, Dios le pague. Aquí está César, Padre, que siempre nos aporta cada 8 días, sí. César tiene unos aportes muy interesantes. A ver, ¿qué nos dice hoy? Muy buenas, Padre. Muy buenos días a todos, sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Cuéntanos, César. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, ya te estamos escuchando. Buenos días. No escucho. No escucho. Sí, pero nosotros sí te estamos escuchando. No escucho nada. No sé si me escuchan, pero... Sí, sí te escuchamos. Voy a salirme y vuelvo a ingresar para ver si puede solucionar algo. Listo. ¿Quién más desea intervenir? Que levante su manito. Padre, hay una persona que decía en el chat que, ven, yo te digo, por acá está. Padre, y entonces, si Jesús es histórico, ¿quién está en la Santísima Eucaristía? Bueno, precisamente leía esa pregunta allí, y muy interesante, y por eso lo decía, ¿no? Ese mismo Jesús que le habló a sus discípulos, que estuvo con él,
¿sí? Es el mismo Jesús que se nos queda en la Sagrada Eucaristía. Es el mismo Jesús que ha resucitado, ¿no? Por eso cuando Jesús aparece, la experiencia de Jesús resucitado es una experiencia de fe. Mire cómo Jesús se les aparece a sus discípulos y se aparece de una manera muy tranquila, ¿no? Imagínense ustedes ver a alguien que acaban de ver allá clavado en una cruz y venga, se les aparezca aquí, pues imagínense semejante susto. Por eso Jesús dice, Shalom, vengo a traerles la paz, ¿sí? Y está con ellos un tiempo, vive con ellos la experiencia del resucitado. De ese Jesús que nos ha hablado, de ese Jesús histórico, ahora pasamos a ese Jesús resucitado, de ese Jesús que está allí, de ese Jesús que ahora está en la casa del Padre. Pero ¿dónde ahora, cuando Jesús eh, ha resucitado, dónde nos vamos a encontrar con Él? Nos vamos a quedar en esa celebración eucarística. Por eso las promesas de Jesús empiezan a cumplirse después de su muerte, ¿sí? Después de su muerte. Todo lo que Jesús les había dicho en vida, ahora, después de su muerte en la cruz, empieza a cumplirse. Yo soy el que ha resucitado. Esta frase, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos en la última cena, cada vez que coman de este pan, cada vez que beban de este cáliz, yo voy a estar allí con ustedes. Entonces, pasamos de la experiencia del Jesús resucitado ahora a la experiencia del Jesús Eucaristía, de entender y comprender que Jesús está allí con nosotros, ¿sí? De que Jesús está allí. Hay, hay unos términos dentro de la teología que se llama de la transustanciación, de la transignificación, de una serie de términos que dentro de la teología se trabajan, pero todo esto es una experiencia de fe. Por eso hablaba y hablaba durante todo este día de la experiencia de la fe la que nos va a permitir entender y comprender todos estos misterios. Es la fe la que nos va a permitir de que ese Jesús que murió en la cruz, de que ese Jesús que ha resucitado, ahora está allí presente en la Sagrada Eucaristía. Es el Jesús que está allí con nosotros, vivo y presente, ¿sí? Padre, hay una hermanita que dice, no creo que Jesucristo acepte que se diga que sea cristocéntrico y rechace a su Santísima Madre. Sí, tienes toda la razón, sí. ¿Por qué? Porque si creemos en Jesús, tenemos que creer también en la Santísima Virgen María. Eso es cierto, ¿sí? Entonces, alguien que siga cristiano y crea en Jesús, pero no crea en María, como que, ¿no? Entonces, esa es una anotación muy importante. Fanny Acevedo nos dice, en la educación de los años 70 en Historia Universal se veía en Historia Jesús. Y esto junto con lo que enseñaba en religión nos hacía consciente del Jesús que se hizo hombre y vino a redimirnos de nuestros pecados y a anunciar el reino de Dios. ¿Años 70? Años 70, dice Fanny. Imagínense, años 70. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cuántas cosas hemos... ¿Qué pasó? ¿Por qué no se volvió a hablar de esto? ¿No? Inclusive ya después de la Constitución del 91 se quitaron las clases de religión, las clases de ética, por eso se entró como en un relajo dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, qué buen aporte. Miren, en los años 70 se hablaba de Jesús y en el tema, vuelvo y lo repito, en el tema de historia, los libros de historia, digamos los que saca el Ministerio de Educación, ¿por qué no se habla de Jesús, no? Si es alguien que existió, si es alguien que aportó tanto a la humanidad, ¿no? Tantos premios que se dan a tantos personajes dentro de la historia de la humanidad, un premio a Jesús porque cambió la historia de la humanidad, cambió la historia de pensar, ¿no? El ser humano. Bueno, padre, acá tengo a César. Listo, César. Muy buenos días. Buenos días. Sangre preciosa de Jesucristo. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. ¿Ya está César?
corazón, entonces le agradecemos de corazón que continuemos. Bueno, Padre, pues con respecto a lo que su merced hablaba en el tema de la parte de la doctrina, cuando nosotros hablamos con personas y de pronto compartimos, nos encontramos ese tipo de personas que su merced mencionaba. Yo soy católico, pero yo no creo en la iglesia. Yo soy católico, pero los curas son tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces encontramos una especie de relativismo moral. Podamos ver que nos encontramos esta serie de cosas en nuestro diario vivir y a veces no discernimos y por una mala formación o por una mala postura nuestra como católicos, pues a veces nos dejamos llevar de alguna forma en alguna de estas formas de doctrinas epicuristas o hedonistas o hasta luteranistas, porque eso hay de todo, ¿no? Menos de Cristo. Entonces de Cristo Dios, nunca nos ponemos, como dicen por ahí, los pantalones en el sitio y decimos, pero es que la doctrina que nosotros decimos o llevamos es un estilo de vida, no es un pensamiento, no es una ideología, no Muy es bien. algo que profesamos, sino que vivimos, o sea, debemos vivirlo, porque si lo estamos llevando a cabo es porque no es algo ideologizado como hoy día, que hay tantos tipos de ideologías de género que estamos viviendo, y entonces porque lo dice un papel o porque lo dice una persona, entonces una persona que no es Cristo Dios, entonces vamos a hacer caso cuando vemos que las mismas leyes de la naturaleza rigen y gobiernan todo lo que Dios grabó. Entonces, a veces nos encontramos este tipo de personas y entramos en una especie de debate, haciéndole mostrar hasta que 2 más 2 es igual a 4, y no, 2 más 2 para ellos es igual a 6 o igual a 7 o a lo que quieran. Entonces hay cosas que son verdades absolutas, hay cosas que no acepta el virus relativista, que en algún momento algún papa mencionaba este tema del virus relativista, que está muy fuertemente ahorita posicionándose nuevamente en la cultura, en las culturas y en las sociedades. Entonces la invitación es a como que nos formemos verdaderamente, que entendamos que una doctrina es una enseñanza que debemos vivir, que no es una idea, que no es una confesión de fe, simplemente que no son formas, que es una persona la que vivimos y la que debemos invitar a los demás hermanos nuestros a que vivamos como el Señor lo manda, como el Señor lo pide, porque estamos interpelando a una persona que es Cristo. Entonces, Claro. Y eso es tienes como la toda la invitación. razón, César, discúlpame, porque si hubiera sido una ideología, un movimiento político o un movimiento religioso de la época, ya se hubiera acabado. Porque la idea de Jesús trasciende y porque ha avanzado las fronteras y porque ha llegado a tantas culturas, porque es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. Lo que nos viene a enseñar Jesús es la forma de vivir la vida, ¿sí? Es eso. Y la vida de una forma como Él la vivió, de una manera como él la asumió, con un compromiso como Él lo asumió, ¿sí? Entonces, eso que tú estás diciendo es totalmente correcto. Por eso es que para muchos que lo entendieron así como tú, se convirtió el cristianismo en un peligro. Diocleciano en Roma, ¿sí? Diocleciano en Roma empezó una persecución fuerte contra los cristianos, inclusive dentro de la historia se dice que Cosme y Damián fueron sacrificados por él, porque no eran por lo que decían los cristianos, sino por lo que hacían. ¿Cómo así? Mire cómo se aman, mire cómo se ayudan, mire cómo se colaboran, mire cómo van al sacrificio cantando y anunciando a Cristo, y mire cómo van sonriendo, qué es lo que hay en ellos, ¿no? Inclusive este personaje de la historia que fue Gandhi decía, uy, estas enseñanzas
de Cristo son tan grandes que a mí me gustaría ver cómo viven esos cristianos. Y cuando se dio cuenta de que lo que se decía una cosa y de la vivencia era otra, dijo, yo admiro a Cristo, pero no admiro a los cristianos. El estilo de vida es lo que nos está diciendo el Señor, es cómo yo vivo la vida, ¿no? Eso que estás diciendo es muy importante, ¿no? Es muy importante. Jesús, cómo asumió la vida que le tocó vivir, cómo asumió él la pobreza, cómo asumió las circunstancias dolorosas, cómo asumió el tema de que tenía que ir a Jerusalén. Jesús le dice a sus discípulos, métanse esto en la cabeza, hoy tengo que ir a Jerusalén. Los discípulos estaban totalmente asustados, tanto que Pedro le dice, Señor, no, Señor, usted piensa como los hombres, mas no como Dios. Pilas con eso, ¿sí? Entonces, muy interesante eso, lo que nos está diciendo, César, ¿no? Entonces, es eso, es el estilo de vida del cristiano. Si nosotros viviéramos el estilo de vida de Jesús, no estaríamos como estamos ahora en nuestra sociedad. Por eso lo digo, si nosotros estamos hablando a los niños y le decimos, mire, Jesús, cómo vivió, cómo asumió la vida, cómo asumió el sufrimiento, cómo asumió el dolor, cómo asumió el desprecio de las personas, cómo asumió la pérdida de su papá, cómo asumió que tenía que dejar a su mamita para dedicarse a esto, cómo asumió la traición, cómo asumió la referencia con sus enemigos, con sus contradictores, cómo asumió la dialéctica, cómo utilizó la ironía, cómo utilizó ciertas herramientas para poder enfrentar la vida. Y la vida de Jesús no fue nada fácil, nada fácil, ¿no? Muy bien. No sé si quieres, César, decir alguna otra cosa. No se escucha, Marta. Padre, tenemos dos personitas esperando. Acá va Luis María Moreno. Luis María, bien, adelante. Buenos días, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Padre, mirando toda la relación de lo que nos estabas explicando, una reflexión muy maravillosa con referente a la vida de Jesucristo y lo que nosotros debemos hacer. Imitar al Señor. Pero lo que hoy nos está pasando y esta pandemia, lo que decía César, a veces mucho la gente dice, yo soy católico, pero somos católicos hipócritas, porque solamente somos católicos de pronto de misa de cada 8 días. Y ahorita esta pandemia, ¿qué nos ha llevado? A una realidad que nos ha llevado a una permisividad, pereza, y de pronto ahora, antes escuchábamos, uy, cómo hace falta buscar la misa, necesitamos la confesión, pero ya se han abierto las puertas de las iglesias, de pronto con unos protocolos y unas medidas de seguridad y bioseguridad también para nuestros sacerdotes, pero uno escucha la preocupación. ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde están los que están necesitando y que pedían el auxilio de las confesiones? Entonces, nos hemos vuelto permisivos. Y como decía César, a veces uno se encuentra personas que hablan y critican a la misma iglesia, pero no conocen de la iglesia. Entonces, en esa parte yo digo que a veces, yo lo digo desde la experiencia mía, antes de haber empezado a andar en Getsemaní, yo fui a unas 3 vigilias y yo hice el concepto y decía, bueno, ¿y uno qué hace acá? Venir a trasnochar y a mirarle la cara a las otras personas, a veces unos con sueño, unos bostezando, y al otro día trabajen y el cansancio. Pero yo no estaba lleno de Dios. Entonces, cuando yo me llené de Dios en un retiro espiritual, pues ya cuando el Señor me llamó a hacer estas vigilias, yo ya entendí
y miré el sacrificio que hizo Dios por entregando a su Hijo amado por un pecador como yo, indigno, pero después, al principio uno dice, bueno, son las promesas que me está haciendo el Señor y lo que me va a gratificar y me va a dar, pero ya uno después lo hace es por amor, ya lo hace con una entrega en esa entrega de agradecimiento, de valorar todo lo que el Señor siempre me ha dado y que yo nunca había percibido porque mis ojos estaban solamente buscando milagros. Pero el milagro más grande lo tiene uno desde el momento que uno nace. Entonces, nosotros verdaderamente, Cristo vivió en un mundo que si ahorita lo miramos, estamos como Sodoma y Gomorra. Nuestros políticos que están legislando por toda una nación y son solamente unos pocos, pero nosotros somos los que elegimos a esas personas que nos están condenando. Mire, el Señor nos decía en los mensajes ahorita de septiembre, en un mensaje dijo, dichosos porque los que caminan conmigo para llegar a ese reino glorioso, pero no quieren caminar en los dolorosos, solamente quieren estar en el gozo, en la gloria, pero hay que caminar también con Él en los dolorosos para poder llegar a ese gozo y esa felicidad y después llegar a ese reino glorioso. Entonces, la reflexión es de pronto seguir mucho en la oración, seguir reparando. Los que de pronto estamos llenos del Señor y que de pronto imperfectos, pero que Dios nos tiene acá Él mismo nos escogió dentro de su red, escogió este remanente para que hagamos esa labor. Bonito, por lo menos esa labor que se está haciendo ahorita, de entender, comprender y aprender un poco más de dónde es que estamos nosotros y para dónde vamos, de la mano del Señor. Esa es mi reflexión o lo que de pronto tengo para aportar. Sí, Luis María, es cierto, nosotros a veces entramos en lo que decía César, un relativismo, y eso dentro de la pandemia ocurrió, ¿no? Desde mi experiencia personal, pues visitaba a algunas personas para llevar la comunión cuando no había la posibilidad de la apertura de la iglesia, del templo, pero luego me di cuenta de que la gente estaba viendo la misa y comiendo chitos y tomando gaseosa, o la señora salía con rulos y con pijama a recibir la Eucaristía. Yo dije, no, esto no es. O sea, como que se relajó todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el depósito de la fe, está en la iglesia, ¿sí? Y la iglesia es administradora de ese depósito de la fe, ¿sí? La iglesia es la administradora. Los sacramentos son regalos de Dios, regalos maravillosos de Dios que nos van ayudando en ese proceso de maduración de la fe, ¿sí? Son regalos de Dios. La iglesia los administra. Por eso la iglesia no niega los sacramentos, pero la iglesia los administra. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay que mirar que lo que uno regala no se lo regale a quien no lo aprecia, a quien no lo valora, ¿sí? Lo sagrado no es para tirárselo a los perritos, ¿sí? Lo sagrado tiene un puesto muy importante, ¿sí? Entonces, y ahora que ya de pronto se han abierto los templos, pues la gente quiere que todavía vaya a llevarle la comunión como si fuera a hacer la entrega ¿no? Y una señora, padre, ¿por qué? No, mire, usted le queda a 3 cuadras del templo y ya estamos con los protocolos de bioseguridad. Inscríbase para la participación de la Eucaristía. Eso corrió y corre un grave riesgo, ¿no? Un grave riesgo porque la fe entonces se va debilitando. Quiero, antes de dar la palabra a Marta ya para finalizar, el tema de que este Jesús histórico no lo separemos del Jesús divino. No es que Jesús sea una cosa como hombre y una cosa como Dios, no. El mismo Jesús que estaba hablando a sus discípulos, cuando estaba aquí en la tierra, digamos, lo vivo, tenía la misma esencia de Dios, ¿sí? No son dos cosas, no son dos elementos totalmente distintos. Dios es
Jesús es hombre y es Dios a la vez. Por eso eso se llama unión hipostática. En Jesús estaba Dios también, ¿sí? Y cuando hablo del Jesús histórico es de Jesús que vino a ser parte de la historia de la humanidad. Y dentro de esa parte de la historia de la humanidad es una huella imborrable y una huella que trasciende y una huella que avanza, ¿sí? Y es la huella que también nosotros tenemos que dejar en la historia de la humanidad, porque nosotros, al igual que Jesús, también Dios está con nosotros y está dentro de nosotros y está y camina con nosotros, ¿no? Marta. Sí, padre. Hay dos personitas que levantaron sus manitos, Jorge Eliezer y Liliana. ¿Se verá, padre, si los escuchamos? Sí, claro. Ah, bueno, dale. Jorge Eliezer. Buenos días, Buenos días, Padre Jorge. Ángel y nuestra doctora Martelor. ¿Quién Dios? Nadie como Dios. Y después de eso, nadie como Dios María. Sangre preciosa de Cristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Como decía el Padre Ángel, los sacramentos son reglas de Dios. Yo quisiera hacer ese pequeño cortecito y breve cuando reconoces un solo bautismo, la fe, una sola iglesia. Decir que tiene que ellos hayan hablado solamente de Jesús, que es Jehová, de Dios, y haber sacado dentro de haber sacado camino a esa Santa Madre María, la Madre que entrega a su amado Hijo Jesús. No tiene ningún mérito. O un gran mensaje estos días que ellos escogieron ser juez de madre. Sí, la Madre María es la que nos conlleva después de que pasamos del mundo al Padre, nos deben sus brazos manales. Nuestro amado Jesús pide siempre que quien no tenga a María Madre no podrá tener a Dios Padre. No tiene ningún mérito. Gracias de verdad por esa formación que estamos recibiendo y Dios les bendiga de corazón. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos unos regalos maravillosos, maravillosos, queridos hermanos. Y quiero dejarles este mensaje. Siéntanse ustedes felices de lo que profesan, de la fe que profesan, de la fe en Dios Padre, de la fe en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Santísima Virgen María. Dios, mire, Dios buscará y tendrá todos los elementos necesarios para nuestra salvación. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Tenemos la iglesia en medio de sus aciertos, de sus desaciertos. Tenemos unos sacramentos maravillosos. Tenemos, como decía Jorge Eliezer, una madre que intercede ante su Hijo por todos y cada uno de nosotros. Tenemos una iglesia organizada. Tenemos esta posibilidad de hablar de nuestras dudas, de nuestras debilidades, inclusive tenemos un sacramento tan lindo como es el sacramento de la confesión, de la reconciliación. No lo desaprovechemos, porque aquí está en juego algo muy importante que es nuestra salvación, que es la salvación de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Eso es muy importante. No significa que lo del mundo no sea importante, es importante también, pero no nos perdamos en el mundo, no nos quedemos en las falacias del mundo, en las cosas, en las problemáticas en las que el mundo nos quiere encerrar y en las que nos quiere envolver, ¿no? En las que a veces nos envuelven tantas cosas que vemos nosotros a través de los medios de comunicación, a través de tantas cosas, y trabajemos esa dimensión espiritual que Dios nos ha dado, y aprovechemos todos estos medios que el Señor nos da, todas estas herramientas y todos estos canales de gracia, ¿no? Los sacramentos, la Eucaristía. Alguien hablaba muy importante de la Eucaristía, del amor a la Santísima Virgen María, de la vida de los santos, que se convierte en un testimonio muy importante para nosotros, el martirologio cristiano, tantos elementos que tenemos. Apreciemos y valoremos
lo que es la iglesia, defendámosla, ¿sí? Defendámosla, cuidemos, oremos por nuestros sacerdotes, para que nosotros seamos fieles, para que nosotros podamos crecer en la fe en el Señor, para que nosotros podamos vivir un poco más como Cristo nos pide que vivamos. Y vamos todos juntos, estamos buscando un solo objetivo, que es la salvación. Yo a ustedes no los conocía hace un par de meses, no los conocía, ahora ya los quiero y ya oro por ustedes y pongo en las manos del Señor sus vidas, sus intenciones, sus problemas, sus dificultades, porque todos estamos en ese objetivo y espero que ustedes también lo hagan conmigo, que eleven una oración, ¿sí? Porque eso es importante. Alguien decía aquí sobre el papel de la mujer, cómo valorar el papel de la mujer. Mire, la mujer, vuelvo y lo repito, las mujeres tienen un valor esencial dentro del plan de salvación, ¿no? Cuando uno mira lo que la mujer ha hecho durante la historia de la iglesia, desde sus comienzos hasta el día de hoy, es bastante significativo. Gracias a usted, así como gracias a todos los caballeros también que están creciendo y fortaleciendo la fe de muchas otras personas, por el aporte que ustedes dan en su familia. Hoy están 96 personas aquí participando. Si este mensaje lo transmitimos a una sola persona, que usted agarre solamente una persona y le ayude en su proceso de maduración en la fe y en su proceso de conversión, ya no van a ser 96, sino van a ser casi 200 personas. Imagínense. Y si usted convence a esa persona, no con las palabras, sino con su propia vida, ya no van a ser 200, sino 300. Imagínense todo lo que podemos nosotros hacer, ¿no? Padre, hay una niña, una dama, Liliana Montaño. Liliana, adelante. Muy buenos días a todos. Padre, ¿cómo me le ha ido? Muy bien. Me siento muy feliz de encontrar este testimonio tan hermoso de su palabra, pues hablando sobre cómo tenemos que defender también nuestra fe, cómo nosotros tenemos que colocar todo en Cristo. Traigo, pues, venía de una charla que dictó una persona que es formador de sacerdotes y que con muchas preguntas, no las hice al aire porque la verdad no me sentía cómoda, pero sí quedé con el corazón muy adolorido porque sentí pues, que está en riesgo. Digamos, un formador que no tenga a Cristo primero. Entonces, él dictó una charla y fue muy humana, muy del género humano. Yo sé que estaba hablando de la encíclica pues, del Papa Francisco, de el Laudate sí, pero pues de la tierra, hablando de la tierra, pero en ningún momento habló de la gracia, o sea, fue como tan puesta todo en las manos de los hombres son los que solucionan, los hombres son los que tenemos que hacer esto, lo otro, y viéndonos más ahora en la pandemia, la misma naturaleza, apenas se apartó el hombre, ella volvió, se purificaron las aguas, los peces salieron a sitios donde pues hacía tiempo no iban, los mismas aves, bueno, toda la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una gracia que es una creación maravillosa y eso no es cuestión de hombres, eso es cuestión de Dios, de una creación y de un ser supremo, y poner toda esa belleza, digamos, en la creación me parecía como que se estaba perdiendo. Entonces, pues desde hoy empecé, yo siempre oro por los sacerdotes, pero incluí pues una ejaculatoria más de orar por los formadores de los sacerdotes, porque fue yo me sentía como sentada ahí como en una reunión de la ONU. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, están hablando, pero no nombraban a Cristo por ningún lado, solamente al inicio y de ahí para allá, nada. Me dolió tanto porque pues veníamos de las charlas de Bernabé, de todo lo del retiro, de tanta cosa tan hermosa, y de encontrarse así, pues de verdad que
sentí un poco de temor por nuestros sacerdotes jóvenes que están en formación y que de pronto pues se pueden estar, porque también dijo algo así como que las oraciones, que ya esas oraciones de antes, que eso no, que había otras formas de orar y que no estábamos, o sea, que no teníamos que como hacer cosas modernas y que estábamos en otra época. Yo dije, ¿para dónde va esto, Señor? No. O sea, me asustó mucho, de verdad. Entonces, pues, me alegra mucho, me alegra el corazón y escucharle y saber, pues, que estamos con una guía espiritual maravillosa y que, bueno, que todo lo que tenga que hablarse sea, pues, como dice usted, cristocéntrico, porque todo depende, o sea, viene de Él, ¿no? Y tenemos que dar ese honor y esa gloria al Padre Creador y a toda esta maravilla en donde estamos viviendo nosotros, que es regalo de Él, pero siempre poniéndolo a Él en primer puesto. Sí, Entonces, hay un problema, Liliana, y muchas gracias por tu aporte, que es el tema de la inculturización del Evangelio, ¿no? El dogma, la esencia no se debe perder, o sea, no debemos dejar de hablar de Cristo. Es el centro, es el centro, ¿sí? Y no solamente hablar, sino vivirlo, ¿no? Una de las cosas que nosotros a veces como sacerdotes es que nos volvemos especialistas. No somos especialistas, nosotros tenemos que ser vivencialistas, ¿sí? Vivencialistas, de vivir realmente a Cristo, ¿no? Porque si no terminamos hablando de temas, sí, que tienen que afectar nuestra vida y es necesario hablar de la tierra. Yo tuve una experiencia muy, muy bonita en Guatemala, inclusive allá hice un curso de formador para seminaristas de 6 meses de esta cuestión humana, pero uno no puede perder su esencia. La esencia tiene que ser cristocéntrica y es Cristo. Cristo es el centro de nuestras predicaciones, el centro de nuestras vidas, el centro de todo. Y corremos un riesgo dentro del modernismo, ¿no? Entonces el modernismo nos lleva a que entonces dejemos de orar, dejemos de la parte de la devoción, dejamos de parte ciertas cosas que no podemos dejar de orar, no podemos dejar de tomar todas estas oraciones de piedad que son las que van alimentando la fe. Tenemos sí tener mucho cuidado con eso. Por eso, este plano es un plano abierto. Yo siempre lo he dicho desde que iniciamos este curso. Si hay alguna duda, si hay algo que de pronto yo estoy diciendo y alguien tiene alguna duda, está mi correo, me escribe, sí, porque estamos aprendiendo todos, de todos, ¿no? De los aportes que ustedes dan, de la experiencia que ustedes están viviendo, de la experiencia de fe que están viviendo. Todo eso es muy interesante y tener mucho cuidado porque últimamente después de este sínodo de la Amazonía surgieron demasiadas dudas, demasiadas cosas. No podemos entrar en un libertinaje, ¿no? Porque si no se pierde la esencia que es Jesucristo, ¿no? Y el centro no es ni el sacerdote, sino es nuestro Señor y tiene que ser siempre nuestro Señor Jesucristo, el centro de nuestras vidas, ¿no? Muchas gracias por tu aporte, ¿no? Muy interesante eso. Padre, ya se acabaron las manitos levantadas. Yo creo que ya también pues es el tiempo. Bueno, pues les deseo un feliz domingo. El Evangelio está muy enraizado en lo que estamos nosotros encontrándonos durante estos días, hablar de esa palabra que se encarna en cada uno de nosotros. Ustedes que son no solamente testigos, sino también defensores de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de un apostolado que es muy lindo, que es muy especial. Cuidémoslo, valorémoslo, recordemos que está en juego algo muy importante que es nuestra salvación, y la salvación de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hagamos esa tareita de empezar por una persona. De pronto nos queda difícil
de pronto abarcar a muchas, pero si empiezas con una persona, ya no serían 93, sino ya serían 200, y empezamos un proceso de evangelización muy especial allí con los que tengamos. Pidámosle al Señor que derrame bendiciones sobre ustedes. Voy a llevar todas sus intenciones también a la Eucaristía. Yo a veces entre semana no tengo intención de misa, porque pues vivo en una parroquia relativamente pequeña y estamos también en un proceso de evangelización acá con una tarea bastante difícil. Entonces, de pronto con Marta Leonor, si alguien tiene alguna intención, la escribe, se la envía a ella y vamos a orar por esas intenciones, por las intenciones personales, por las intenciones de su familia. Los 14 de cada mes hacemos una misa muy especial por nuestros hermanos enfermos, entonces también si tienen alguna intención especial por alguien, oremos todos juntos, ¿no? Que la oración de una comunidad es muy, muy fuerte. El Señor la escucha, el Señor la atiende, el Señor no va a dejar que nuestras oraciones se pierdan. Y si hay algo importante dentro de nuestra vida espiritual, es de lo que la fe logra, de todo lo que la fe puede lograr y todo lo que la fe puede alcanzar. Entonces, ahí está, como Marta Leonor les está pasando el celular, inclusive si quiere pueden abrir un grupo Marta Leonor de WhatsApp, allí pueden enviar ustedes de pronto las preguntas, algún aporte que tengan, alguna duda, ¿sí? Y estamos para colaborarnos porque es necesario eso, ¿no? Que usted diga, bueno, yo tengo que ponerle cuidado a mi salvación, a mi vida espiritual, yo cómo la estoy trabajando. Todos nosotros vamos al médico, vamos al odontólogo, las damas de pronto van al estilista, al peluquero, vamos al señor que nos arregla la ropa, pero tenemos que trabajar nuestra dimensión espiritual, que esa sea nuestra tarea, que nos preguntemos eso, cómo estamos trabajando nuestra dimensión espiritual. Entonces, vamos a abrir ese espacio también para escucharlos y para orar por ustedes. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que a través de su Hijo Jesucristo nos ha traído la salvación a la humanidad y nos ha dado la posibilidad de alcanzar la vida eterna, derrame sobre ustedes en este día y sobre sus familias, sobre sus bienes materiales, también sobre sus trabajos, sobre sus ocupaciones, la gracia de su bendición. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que la sangre derramada en la cruz sea sangre de vida y de esperanza para todos y cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Feliz día y un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Ay, gracias, Padre. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.